y no terminamos el versículo 6, por tanto, Segunda de Corintios, capítulo 3, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Ahí nos quedamos la semana pasada y vamos a continuar en este día de hoy. Ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo aquí lo que va a hacer es un paralelismo entre el ministerio de Moisés y su propio ministerio. Así como Moisés fue ministro, profeta y mediador del antiguo pacto, en este caso Pablo también fue elegido por ministro, por profeta y por mediador del nuevo pacto entre los corintios. Es decir, él fue quien les predicó el Evangelio. Aunque sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Pablo no se refiere a mediador en ese sentido, sino al elemento que Dios usó para llevarles su palabra. En el Antiguo Testamento Dios usó a Moisés, en el Nuevo Testamento Dios usó a Pablo, ¿verdad? Y hasta el versículo 11, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, Pablo va a hacer ese paralelismo entre el ministerio de Moisés y el ministerio de Pablo. Fíjense, por ejemplo, pacto antiguo, pacto nuevo. Antiguo pacto, pacto nuevo. ¿Ok? Dice, en el versículo 3, se habla de carta de Cristo expedida por vosotros, escrita que no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra. ¿Dónde fue escrito el antiguo pacto? En tablas, no se oye bien, en tablas de piedra, ¿verdad? El nuevo pacto fue hecho, dice, en tablas de carne, es decir, escrita en nuestro corazón. Versículo 6 habla de el pacto no de la letra. ¿Cuál era el pacto de la letra? ¿El nuevo o el viejo? El viejo. El viejo era el pacto de la letra. Dice, más el nuevo pacto es el pacto del Espíritu. Versículo 6. ¿Qué es lo que produce el pacto de la letra? Mata. ¿Qué es lo que produce el pacto del Espíritu? Vida, ¿verdad? Versículo 7. El ministerio, ahí se dice que el ministerio fue ministerio de muerte. ¿Cuál es el ministerio de muerte? ¿El antiguo o el nuevo pacto? El antiguo fue un ministerio de muerte. Versículo 8 dice, ¿ministerio de qué? Del Espíritu. Ahí está el paralelismo, ¿no? Que Pablo está poniendo siempre, comparando el antiguo con el nuevo. Versículo 9 dice, ministerio de condenación. Versículo 9, ministerio de justificación. El antiguo condenaba, el nuevo justifica. Versículo 7, 9, 10 y 11, ministerio con gloria. Versículo 8, 9, 10 y 11, el nuevo pacto, un pacto con más gloria. O sea, ahí vemos ese paralelismo. Adelante, el sitio por aquí delante. Ese paralelismo que Pablo está haciendo entre el antiguo pacto, el antiguo pacto de la ley, de la letra, que mata, y el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, que vivifica. Con razón, el escritor de Hebreos asegura que es un mejor pacto, ¿verdad? El nuevo pacto es un mejor pacto que el pacto de la ley, de la letra. Fíjense, Hebreos capítulo 7, vamos a ir a verlo. Hebreos capítulo 7, versículo
versículo 22. Hebreos 7, 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto es mejor que el pacto antiguo. ¿Alguien sabía explicarme por qué? ¿Por qué el nuevo es mejor que el antiguo? La ley, hay que explicarlo. ¿Por qué el pacto antiguo, que era el pacto de la ley, es peor que el pacto nuevo, que es el pacto de la gracia? ¿Por qué el nuevo es mejor? Sí, el nuevo es por gracia. Hay menos. Fíjense, hemos estado poniendo un paralelo, ¿no?, entre el antiguo y el nuevo. ¿Qué producía el antiguo? Muerte. ¿Y por qué? Porque no había nadie que pudiera cumplirlo entero. No había nadie que pudiera ser fiel en todos los mandamientos de la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios que si fallaba en uno, se hacía culpable de todos. Así que el antiguo pacto no salvaba a nadie en realidad. Por eso el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto es el pacto de la gracia. Mientras que el antiguo no nos podía justificar, el nuevo sí. Somos justificados por gracia, por medio de la fe. Amén. Por eso el nuevo es mejor que el antiguo. Fíjense, aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 8, vamos a leer los versículos 6 y 7. Fíjense como el autor de Hebreos sigue insistiendo que es mejor el nuevo que el antiguo. Dice versículo 6, capítulo 8, 6, dice, pero ahora tanto que mejor, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero, escuchen bien, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿verdad? Si el primer pacto pudiera santificar al hombre, pudiera salvarlo, ¿para qué iba a ser necesario el segundo? Pero el primero no podía santificar a nadie. El primero no podía justificar a nadie delante de Dios, porque el pacto de la ley pone a todo el mundo bajo pecado, bajo condenación, porque todos somos pecadores. Y nadie puede cumplir toda la ley de Dios, solo Cristo cumple, porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Amén. El nuevo pacto, el pacto de la gracia, es infinitamente superior al pacto antiguo, al pacto mosaico. Todo lo que el pacto mosaico no pudo hacer, el pacto de la gracia sí lo hace. Y la verdad gloriosa es que Dios, dice ahí, nos ha constituido ministros del nuevo pacto. 2 Corintios 3, versículo, ahí estamos, versículo 6, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, que es infinitamente superior al pacto mosaico. Es mucho mejor el pacto de la gracia. La verdad gloriosa es que tenemos un enorme privilegio. Somos ministros de un mejor pacto que aquel que era el antiguo pacto. Así que no es extraño que haya personas, no les resulta extraño, lo pregunto, no les resulta extraño que haya personas que quieran volverse al antiguo pacto, que quieran enfatizar el cumplimiento de la ley como medio de salvación. No es extraño, porque ¿quién realmente podrá justificarse delante de Dios por medio de la ley? La palabra de Dios deja claro que nadie puede cumplir la ley de Dios. ¿Por qué lo hace?
Porque hay personas que insisten en que hay que volver a la ley. Entendimiento de uno. Bueno, casi seguro es que el ser humano en su orgullo cree que puede suplir las demandas de la justicia de Dios, pero no hay nada que nosotros podemos presentar delante de Dios como ofrenda a cambio de nuestra salvación. No hay nada. No hay nada que podamos hacer. Dios no recibe obra alguna de parte de los seres humanos como medios de salvación. La única obra que Dios recibe, ¿cuál es? La de Cristo en la cruz. Es la única obra que Dios recibe como pago por nuestros pecados. Fíjense en Romanos capítulo 8. Vamos a ir a Romanos 8. Versículo 7. Fíjense lo que dice. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Ni tampoco puede. El hombre no se sujeta a la voluntad de Dios. Pero no porque no quiera, es que tampoco puede aunque quisiera. Y los que viven según la carne, ¿qué dice ahí? No pueden agradar a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios exige la fe en la obra de Cristo como único medio para que nosotros podamos, digamos, demandar a la justicia de Dios. Muchos son engañados por un evangelio de obras muertas, por un evangelio falso, que trata de convencer al ser humano de que se puede ganar el cielo. ¿No han oído nunca esa expresión? Ay, hija, tú te has ganado el cielo. Tú tienes el cielo ganado. ¿Han oído esa expresión? Eso está arraigado en el corazón de mucha gente porque forma parte de una teología que nos ha sido enseñada. Es una falsa teología que le dice al ser humano que puede obrar de tal modo que, hombre, si tú eres buena persona, si tú tratas bien a los demás, etc., tú te puedes ganar el cielo. Para eso es verdad, pues mentira. Es totalmente falso. ¿Ok? Es totalmente falso. Lo que dice la Escritura es que el ser humano no puede agradar a Dios. No agrada a Dios ni tampoco puede. Así que en cierta medida, todos los cristianos, como dice 2 Corintios 3:6, todos los cristianos somos siervos de Dios. Somos ministros de un nuevo pacto. No en el sentido de la palabra ministro, ¿no?, que se le da, pero sí en el sentido de que somos llamados a vivir y a predicar el nuevo pacto. El antiguo pacto era temporal, el nuevo pacto es eterno. El antiguo pacto era poner a todo el mundo bajo condenación. El antiguo pacto era para enseñarnos que necesitábamos a Cristo. El nuevo pacto es para que agarrándonos a Cristo podamos ser salvos por fe en Jesús. La pregunta que deben hacerse, ya que somos ministros de un nuevo pacto, la pregunta que deben hacerse es: ¿son buenos ministros o malos ministros? La palabra ministro significa siervo, ¿verdad? Esclavo. Somos siervos de un nuevo pacto, pero somos buenos siervos. Hacemos la voluntad de nuestro Señor, exponemos la verdad de Dios o la guardamos para nosotros mismos. ¿Hablamos de la cosa del Señor o no? ¿Cumplen con su deber? Los apóstoles, aquellos falsos apóstoles que habían llegado a Corinto, se enfocaban en el legalismo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Querían que los cristianos vivieran bajo la ley. Y al igual que ellos, hoy hay muchos
quieren imponer a la iglesia de Dios una vida de ley, una vida de cumplimiento de normas del Antiguo Testamento. Hay que decir, no, porque hay que firmar, no, porque hay que guardar el sábado, no, porque no se le puede llamar a Jesús Jesús, sino hay que llamarle Mesías a Matías. Mire, déjenlo de rollo que nosotros no somos judíos, ni estamos bajo la ley de Moisés. Somos cristianos y estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. Amén. Por tanto, somos libres en Cristo. No estamos confinados bajo el antiguo pacto. Estamos viviendo en el pacto nuevo de la gracia. Algunos todavía continúan en muchas congregaciones, muchos grupos, se continúan proclamando ayunos congregacionales que pretenden hacer cumplir las normas de la ley, obligan a la gente a presentar ofrendas de primicia. ¿Han oído eso? Tienes que traer las primicias para el Señor. Y te coge un texto de la ley de Moisés para enfatizar a la gente que traiga su dinero como primicia. Lo primero, el primer salario del año es para Dios. Así el que cobra la paga de enero se la tiene que llevar al pastor que le está engañando. Eso es falso. La iglesia no está bajo la ley, ¿o sí? No. Y tenemos que defendernos de esas falsedades conociendo la palabra de Dios en profundidad. Proclaman pactos con Dios. Pacta con Dios. Cogen texto fuera de contexto. No estamos en el periodo de la ley. Muchos cristianos, desgraciadamente, por ignorancia, viven presos de prácticas laicas, de prácticas que pertenecen al pueblo de Israel, esperando comprar las bendiciones de Dios a cambio de sus diezmos y sus ofrendas, a cambio de sus primicias, a cambio de sus sacrificios. Pero las bendiciones de Dios no están en medio. Dios no te bendice porque tú le des dinero, porque Dios no necesita tu dinero. Dios te quiere aquí, quiere tu corazón, no tu dinero, no tu bolsillo. Dios no está interesado en lo que tú tienes, sino en lo que tú eres. Eso es lo que le importa a Dios. ¿Estás de acuerdo? Es así, esa es la verdad. ¿La verdad que se pueden comprar las bendiciones de Dios? Como iglesia de Cristo, nosotros, ¿qué paso debemos vivir? ¿En el antiguo o en el nuevo? Siempre en el nuevo. Disfrutando del nuevo pacto, de la gracia de Dios. Proclamando que mediante la sangre de Cristo, no la sangre de cordero, ni de vaca, que se extrañe, que haya grupos de estos que empiecen otra vez a hacer sacrificios. No necesitamos más sacrificios. Es más, Dios no recibe más sacrificios por los pecados del ser humano. ¿Recuerdan lo que Juan dijo de Jesús? Juan el Bautista, cuando le vio, en Juan 1:29 dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos dice, y lo dice claramente, con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Con un solo sacrificio. Mientras que los sacrificios de la ley judaica, el sumo sacerdote tenía que estar continuamente sacrificando por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Porque tanto los sacerdotes como el pueblo tenían pecados. Mientras que en el nuevo pacto, Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Volvernos al legalismo del antiguo pacto como hace muchos hoy. ¿Qué es lo que supone? ¿Qué supone volverse al legalismo? Menospreciar la obra de Cristo, pisotear lo que Cristo hizo. Porque si después de que Cristo se ofreciera para el perdón de nuestros pecados, nosotros
para tratar de justificarnos delante de Dios, ¿qué estamos haciendo si nos pisoteamos el nombre de Cristo? Diciéndole a Dios, no necesitamos la sangre de Cristo, yo me puedo salvar a mí mismo. ¿Ustedes creen que Dios recibirá ese sacrificio carnal? Dios no va a recibir, como dijimos antes, ningún otro sacrificio, sino solamente el de Jesús. Si hubiésemos podido cumplir la ley de Moisés, si hubiésemos podido cumplir el antiguo pacto, ¿hubiera sido necesario que Cristo muriera? Evidentemente no. No hubiese sido necesario que Él muriera. La confianza que los corintios estaban poniendo en las cartas de recomendación que aquellos falsos apóstoles les presentaron no tiene nada que ver con la autoridad divina de la que Pablo estaba investido. Pablo había sido llamado por Jesús, puesto en el ministerio por Dios. Él no necesitaba cartas de recomendación alguna. Era miopía espiritual por parte de los corintios. ¿Ustedes creen que hoy existe miopía espiritual? ¿O solo los corintios eran miopes? Una ceguera del mismo tamaño del que intenta cumplir la justicia de Dios mediante la ley. Esto tarde o temprano se ve en la obligación de reconocer que la letra mata, mientras que los que confían en Cristo y en su obra encuentran al Espíritu de vida que justamente los libra de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una diferencia enorme, es una diferencia terrible como de la noche al día. El texto mata. El texto fuera solo despojado del Espíritu, el texto por sí mismo, aunque es palabra de Dios, la palabra de Dios, el texto por sí solo mata. Y de hecho, muchos se van a ir al infierno conociendo las Escrituras, porque conocen la Escritura intelectualmente, pero no tienen al Espíritu. Por tanto, es letra que mata, no es espíritu que vivifica. Y hay una enorme diferencia. Esa es la razón por la cual muchos están atrapados en teologías denominacionales, porque se agarran a la letra. Teologías que no sirven sino para condenar. Curioso la cantidad de gente que te condena si no piensa como ellos. Te condena. Hoy me han insultado de todos los colores. Me da igual. Me da igual. Cuando la gente se queda sin argumentos, te insulta. Me da igual. Yo sé que tiene que creer. El Espíritu bendice y vivifica. Amén. ¿Qué es lo que da vida? La justicia de la ley. ¿Quién podrá cumplirla? Es la gracia de Dios. La gracia inmerecida, porque no la merecemos. Ninguno de nosotros merecemos la gracia de Dios. En el cielo alguien dijo que la puerta del cielo es muy chiquitita. Allí los orgullosos no pueden entrar, porque saben que ellos van pillados. Dice que es chiquitita para que aquí tengamos que entrar todos humillados. Ahí solo los humildes entrarán en el reino de los cielos. Los demás toparán con la puerta, con la pared en la nariz, no podrán. Tendrán que humillarse si quieren entrar. Aunque entremos a gatas, yo quiero entrar. Aunque me tuviera que arrastrar, yo quiero entrar. A ver. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 7.
16. Está hablando Pablo, ¿ok? Gálatas 2, del 15 al 16. Está hablando Pablo y dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Nadie. Miren, este versículo por sí solo es más que suficiente como para que todos los legalistas desistieran de su postura legalista. Por las obras de la ley nadie será justificado, porque hace énfasis en cumplimiento de la ley. Si es la gracia de Dios lo que nos salva, es la obra de Cristo y no la nuestra la que nos puede salvar. Es el Espíritu el que da vida, el que cambia el corazón humano y le da vida. No es la letra, no es la letra, mucho menos cuando esa letra es parte de la ley de Moisés, que no puede hacer justo a ninguno. Hermenéuticamente hablando, Pablo identifica la letra con el viejo pacto, con la ley de Moisés, mientras que el Espíritu lo identifica con el nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De modo que el nuevo pacto abroga el viejo pacto, algo que muchos se repiten. Pero leamos Efesios, un poquito más adelante de Gálatas, Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos 14, vamos del 13 al 15. Dice, versículo 13, pero ahora en Moisés, perdón, es que a veces me equivoco. Pero en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por las obras de la ley. Tampoco dice eso, que dice por la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y subrayan ahí, aboliendo. ¿Sabes lo que es abolir? Quitar la ley, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué más? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ustedes saben que los judíos no querían saber nada con los gentiles. Judíos y gentiles estaban realmente siempre, pisándose los dedos gordos el uno al otro. Para un judío era un insulto tener trato con un gentil. Y Pablo dice aquí, pero ahora, en Cristo, vosotros, se refiere a los gentiles, todos nosotros somos gentiles, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos, no por cumplir la ley de Moisés, no porque nos circuncidemos, o porque guardemos el sábado, o porque ofrezcamos primicia y diezmo, no. Por la obra de Cristo en la cruz, por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Él es el que hace que tanto judíos como gentiles podamos ser un solo cuerpo, un solo pueblo, la iglesia. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar, como dice ahí, con Dios a
No, no, la iglesia es la iglesia. El que está en Cristo ya no es judío ni gentil. Gálatas 3:28 lo dice claramente. En Cristo ya no hay ni hombre, ni mujer, varón, ni esclavo, ni libre. No, mire, en Cristo somos uno. Todos somos uno en Cristo Jesús. No nos hacemos del pueblo de Israel al creer en Cristo. No somos ningún remanente de Israel. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. No pertenecemos a Israel porque no estamos bajo la ley, porque no estamos circuncidados y tenemos que estarlo. Creemos en Cristo y en su obra. Y eso nos reconcilia con Dios. Y eso nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, vayamos otra vez a Romanos capítulo 8 y comencemos a leer el versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Es muy interesante esto que dice aquí Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que cumplen la ley. Perdón. Pero hay que ver qué me acuerdo yo, ¿no? Ni que me hubiera enseñado un legalista. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que siempre se cumple. ¿Cuál era la ley del pecado? La paga del pecado, muerte. Eso es una ley que siempre se cumple. Si tú pecas, tú caes. Si caes, mueres. Sabemos que la ley de la gravedad dice que cada vez que le suelte esta pila, esta batería va a caer, ¿verdad? Pero si yo me concentro mucho en la pila y en querer sostenerla ahí, ¿se sostendrá? Por mucho que yo quiera, esa pila cada vez que yo la suelte, caerá. Porque es una ley, la ley de la gravedad. Las leyes que Dios ha puesto están ahí y se cumplen. Dios dijo, la paga del pecado es, y eso se cumple. El pecador está muerto, está condenado. Ahora, Dios ha puesto una ley nueva que es más poderosa que la ley del pecado. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa ley dice que si tú crees en Cristo, tú no vas a caer. Tú te vas a mantener y vas a tener comunión con Dios. ¿Tiene Dios poder para hacer eso? Y hay algunos que lo creen, que lo creemos, y hay otros que no. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que confían en Dios, para los que creen en Cristo. Los que no confían, los que no creen en Cristo, siguen bajo la ley del pecado y de la muerte. Pero nosotros hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte por una ley superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Qué bueno. Por eso en Romanos 6:14, fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo, un poquito antes, en el 6:14 dice, porque el pecado nos enseñoreará de nosotros, pues ¿qué dice? No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, en el momento en que tú depositas fe en Jesús, Dios anula la ley del pecado en tu vida.
ya Dios no te aplica la ley del pecado. ¿Cuál era la ley del pecado? Que la paga del pecado es muerte. Si hay una ley que dice que al saltar un semáforo en rojo yo tengo que pagar una multa porque es una ley que debo cumplir, si no la cumplo, pago, ¿verdad? Ahora sí, vamos a suponer que el gobierno quita esa ley. Y ahora ya no hay stop. Ya no hay semáforos en rojo. Aparte de que es un caos. Pero vamos a suponer, si se quita la ley y yo me paso un semáforo en rojo, ¿tendría que pagar? No, porque no hay ley, ¿cierto? Bien, pues lo que Dios nos está diciendo aquí a través de Pablo es que la ley ya no está para con el cristiano. La ley no es para el cristiano, la ley es para el inconverso, la ley es para el incrédulo, no es para nosotros. Nosotros no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que no se nos aplica la ley. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios así lo ha querido. Como decía Andrés Paulo, porque aplica en el Salmo. Así lo quiso Dios. Y Dios es soberano. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero Él ha querido que se salven aquellos que crean en Cristo. Si tú crees en Cristo, Dios ya no te aplica la ley, porque se le aplicó a Cristo. Cristo sufrió todas las consecuencias de tus pecados. Cargó todas tus culpas. De modo que cuando tú has pecado, ya tu pecado estaba pagado en Cristo. De ahora en adelante Dios no le aplica la ley. ¿Significa eso que tenemos que vivir como nos dé la gana? Porque no estamos bajo la ley. No. Porque si vives como te da la gana, demuestra que realmente no crees en Cristo. El que de verdad cree en Cristo, su vida lo refleja. En un andar conforme a la voluntad de Dios. El que está en Cristo no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. ¿Cuántos hay por ahí que dicen, yo soy cristiano, pero viven en una vida de pecado? ¿Será verdaderamente un cristiano? No, porque su vida depende de su palabra. Además, la palabra de Dios. Claro, es decir, el que practica el pecado es del diablo. Está diciendo que sus hechos demuestran que ha nacido de nuevo o no. ¿Verdad? Cuando una persona conoce a Jesús de verdad, su vida se cambia. Dios empieza a trabajar en esa vida, en ese corazón, y esa vida empieza a ser transformada. Amén. Ahora si alguien dice, yo creo en Cristo, yo soy discípulo del Señor, pero no persevera en las enseñanzas de Cristo, en realidad esta persona no es cristiano, es un mentiroso. Y no heredará el reino de los cielos, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes? Ahora, nosotros somos cristianos porque hemos creído en Cristo, creemos que la obra de Cristo nos libra de nuestros pecados, Dios no nos inculpa porque no estamos bajo la ley, toda la ley, toda la ira de Dios, por causa del pecado nuestro, la volcó sobre su propio Hijo, para librarnos. Ahora, eso no significa que como estamos libres de la ley, podamos hacer lo que nos dé la gana. Libres, pero no como los que tienen la libertad como excusa para la carne. Libres, pero no como los que tienen la libertad para pecar. Libres para vivir sin pecado. Libres para vivir en la verdad. Y aún cuando alguna vez falle,
Sabes que Dios no te va a aplicar la ley porque te la puso a sí. Y tú cuando hayas caído, si de verdad quieres al Espíritu Santo en tu corazón, el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado. Y tú te vas a sentir mal, porque el Espíritu Santo es contristado en tu corazón. Y el Espíritu Santo te exhorta y tú no puedes permanecer en el pecado. Y el Espíritu Santo te tiende la mano, te levanta y te trae de nuevo al redil, para que no te pierdas. Amén. No estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Estamos bajo la gracia. Si pudiésemos entender eso, hermano, si fuerais capaces de poder comprender eso, os sentiríais agradecidos eternamente a Dios. No hay ley que nos aconseje ni nos proteja. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con todo esto, Pablo lo que está aclarando a los corintios es que quienes les acusaban a él presentando un evangelio adulterado, basado en el antiguo pacto, Pablo quería entender a dónde les podía llevar ese evangelio adulterado. ¿A dónde les puede llevar el falso evangelio del legalismo? A la vida. Vamos a leer los versículos, 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 7 al 8. Y si el ministerio de muerte, grabado con letra, en piedra, fue con gloria. Fíjense, aún el ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es que Pablo, ¿por qué creen ustedes que Pablo dice eso? Sino para subrayar el hecho de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo, ¿verdad? Ustedes recuerdan Éxodo capítulo 34, cuando Moisés bajaba del Sinaí con las tablas de la ley, ¿verdad? Dice que el rostro de Moisés resplandecía. Vamos a leerlo, es interesantísimo. Éxodo 34. Porque también ahí hay enseñanza. Éxodo capítulo 34, versículo 29. ¿Lo tenéis? 34, 19. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ay, si habláramos más tiempo con Dios, también nuestros rostros resplandecerían. Y Aarón y todos los hijos de Israel que hicieron, miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué hizo? Puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los ojos, los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Interesante, ¿no? La intención de Pablo era
poner un paralelo entre el antiguo pacto y el nuevo. Si aún el pacto antiguo de la letra, grabado en piedra, fue con gloria, cuanto más el nuevo pacto que el Espíritu y en la gracia de Dios. El pacto antiguo se basaba en el cumplimiento, en la iniciativa humana, en el cumplimiento de la ley. Y a fin de cuentas era transitorio. Sin embargo, el nuevo pacto no se basa en la iniciativa humana, se basa en la iniciativa de Dios. No en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Fue la obra de Cristo, no la nuestra, lo que nos ha dado. Necesitaba ese pacto antiguo ser sustituido por uno nuevo. Porque el nuevo es eterno, como dice Hebreos 9:14. El pacto de la ley era temporal. El pacto de la gracia es eterno. Y para ilustrarlo, Pablo pone como ejemplo la gloria que se veía reflejada en el rostro de Moisés. El ministerio del antiguo pacto de Moisés, lo que trajo y produjo en el pueblo fue muerte. Era un ministerio de gloria, porque era la gloria de Dios la que se había manifestado. Pero lo que produjo en el pueblo fue muerte. Por cuanto el pueblo era pecaminoso, por cuanto el pueblo no podía cumplir la ley. Y ahora Pablo nos presenta un ministerio de Dios, un ministerio del Espíritu, que no tiene que ver con aquel que fue escrito en tablas de piedra, sino que el que está escrito en los corazones. El ministerio del Espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Es importante que entendamos eso, porque algunos se confunden y menosprecian la ley de Dios. Y que no estemos bajo la ley no significa que tengamos que menospreciarla, porque la ley sigue siendo eficaz, sigue teniendo sentido. Ahora hay que comprender cuál es el sentido de la ley. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Quiero que presten atención, porque aquí está la clave, y hay que comprender la palabra de Dios para no equivocarse. Pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo que es buena? ¿No hemos dicho que lo que produce es muerte? ¿Cómo puede ser buena la ley que produce muerte? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Y quién puede leerla? A ver, repite. Sí, pero estamos hablando de la ley pertenece al antiguo pacto, no al nuevo. ¿Alguien te lo toma por ahí? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y ahí está la clave. Porque la ley sigue teniendo valor, sigue siendo eficaz, sigue siendo buena. Para saber lo que está bien y lo que está mal, no. Vamos a entender, sigamos leyendo. En el contexto está la explicación del texto. Conociendo esto, y aquí hay que subrayar que la ley no fue dada para el justo, sino para el bien, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y magnicidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los gays, para los sodomitas, para los secuestradores,
para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí, que Pablo, me ha sido encomendado. Es decir, la ley sigue siendo buena, santa y justa, porque tiene, cuando se usa legítimamente, pero la ley no es para aplicársela al justo, la ley es para aplicársela a los transgresores, porque la ley es necesaria para hacer ver a los transgresores que o se acercan a Cristo y se aferran a Él por fe, o se le aplicará la ley. La paga del pecado es muerte. La ley sigue teniendo vigor para los incrédulos, para los rebeldes, para los pecadores, pero no tiene valor alguno para los justos, porque la ley no es para los justos. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley no es para aplicársela a la iglesia, la ley es para aplicársela a los inconversos. ¿Entienden? Pregunta. Porque es importante que entiendan esto. Si lo entendemos, daremos un paso de gigante en nuestra comprensión de la palabra de Dios. La ley, hermanos, ha sido abolida solo para los creyentes. Pero para los que no creen, la ley sigue teniendo vigor. La ley es para llevarnos a Cristo. La ley es para poner a todo el mundo bajo condenación, para que todo el mundo entienda que necesita a Jesús. Ese es el objetivo de la ley. Pero cuando alguien usa la ley y se la aplica a los justos, está cometiendo un terrible error teológico y doctrinal. La ley no se puede aplicar a la iglesia, porque la iglesia no está bajo la ley. Romanos 6:14. Los cristianos hemos sido liberados de la ley, redimidos de la ley, rescatados de la ley. La ley ha sido abolida para todos los creyentes, pero la ley sigue estando en vigor. Sí, Señor, para aquellos que intentan justificarse en sus propias obras, para aquellos que no aceptan el sacrificio de Cristo, ahí permanece la ley, para demostrarles que están condenados. Porque el único camino de salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Moisés no salva a nadie. Ninguna iglesia salva a nadie. Jesús es el único que salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4. Pregunta. Si somos creyentes y no hacemos las cosas bien, algo está funcionando mal en nuestra vida. Porque el creyente tiene que hacer las cosas bien. Porque el hacer las cosas bien es la demostración de que es creyente. Eso significa que el creyente no puede caer. Sí, el creyente puede caer en un momento determinado. Pero el creyente no va a vivir en el pecado. El que, como decíamos antes, en el pasaje que citó Estela, el que practica el pecado no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Por tanto, el creyente no puede vivir practicando el pecado, porque demuestra con sus hechos que no es un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Por tanto, el creyente no vive continuamente mal. Puede que cometa un error, pero ya digo, el Espíritu Santo se encarga de que el creyente no siga en ese error. No puede seguir en ese error. Si sigue en ese error, algo no está funcionando bien. O no ha nacido nuevo, o se está separando de Dios. Cuidado, porque si te separas de Dios, cuidado, te puedes caer de la gracia. Ajá. Cuando dice que la palabra dice que no hay justo ni hay uno,
Está citando un pasaje del Antiguo Testamento, diciendo que no hay que buscar a Dios, etc. Pero nosotros hemos sido justificados por Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos sido justificados. No éramos justos, éramos pecadores, pero la sangre de Cristo, perdón, no, éramos pecadores, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No seguimos siendo pecadores, éramos pecadores. Si seguimos siendo pecadores, entonces algo no funciona. No, somos justificados. Cuando una persona cree en Cristo, Dios le santifica, le justifica, le limpia. Vamos a leer 1 Corintios, vean conmigo, un texto que lo conoce, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Vamos a leer este pasaje. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los pecadores, no heredarán el reino de Dios. Dice, no hay rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, los gays, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen bien, y esto era y algunos, mas ya habéis sido lavados. Cuando tú crees en Cristo, el Señor te lava, te mete en la lavadora y te saca limpio. Y habéis sido santificados, es decir, puesto aparte para Dios. Ya habéis sido justificados, declarados no pecadores, declarados justos, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El cristiano ya no es pecador, éramos pecadores, ahora ya no, aunque alguna vez puede que caigamos, pero nunca practicamos el pecado, porque si practicamos el pecado, algo no está funcionando. Por eso hay que controlar el pensamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, pensar en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo que dé buen nombre, si hay alguna virtud, en esto pensar. No tenemos autorización de Dios para pensar en cosas malas. Si tenemos problemas con el pensamiento, algo no funciona bien. El cristiano no puede dejar que su mente revolotee. Señor, yo tengo que controlar mi mente. Romanos capítulo 12 lo dice claramente, cuando dice ahí, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Si un cristiano está pensando siempre en lo malo, algo no está funcionando. Háblame fuerte para que me entere. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Primero de todo lo dice claramente que el que practica el pecado es el diablo. El Hijo de Dios se identifica del que no es hijo de Dios, justamente en que el que no es hijo de Dios peca continuamente y se engaña a sí mismo diciendo, no, Dios es bueno, Dios me perdona. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Es muy importante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, no os engañéis. El ser humano se engaña a sí mismo.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, que dice, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, vida y paz. ¿Verdad? Por tanto, es importante que no nos engañemos. Si yo vivo en el pecado, me estoy engañando. Si yo pienso que bueno, como Dios es bueno, me estoy engañando. Eso no es verdad. Dios no perdona al pecador que no se arrepiente. Y ahí, cuando hay una práctica de pecado, es que no hay arrepentimiento. Porque arrepentimiento significa que si yo voy para allá, en un camino de pecado, me tengo que volver y tomar la dirección contraria. Si sigo en el camino de pecado, arrepentirse no es decir, ay Señor, lo siento, que te ofendí, perdóname, y sigo otra vez pecando. Ay Señor, lo siento, perdóname, y sigo otra vez pecando. Ay Señor, menos mal que tú eres bueno, que tú me perdonas. Ay, es que la cruz, sabe, Señor, la carne es débil. Y estamos continuamente justificando el mal. Oigan, si yo justifico el mal en mi vida, yo no soy un verdadero cristiano. El que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si alguno dice que no tiene pecado, ay no, Dios es bueno, Dios me perdona. Cuidado, está creyéndose una mentira. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Dios nadie le da robo. Amén. Que nos falta, Dios mío. Bueno, lo dejamos aquí porque no... Esa pregunta será interesante verla a la luz de 2 Corintios 10:5. Porque ahí dice que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿No será entonces que Cristo dirá a aquellos que dijeron, Señor, Señor, le dirá, apartaos de mí que no conozco? Y aconsejo que entres en la web y descargues un estudio sobre los juicios, porque hay varios tipos de juicios en la Biblia y es importante no confundir uno con otro. Hay varios juicios. Entonces, desde el juicio que Dios hizo sobre Adán hasta el juicio final, hay varios tipos de juicios. Entonces es importante. Los creyentes también vamos a ser juzgados. A pesar de que ya hemos sido declarados justificados, y que dice Pablo que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, cuidado porque en estos momentos Pablo dice que vamos a pasar por el tribunal de Cristo y cada cual recibirá lo que merece. Y es el mismo Pablo que lo dice. Por eso es importante conocer los diferentes juicios por los que vamos a pasar. ¿Alguna otra pregunta? Lo dejamos aquí. No, porque había gente que en el periodo del antiguo pacto creyeron a Dios, creyeron. Y por fe fueron salvados. En esperanza, pero fueron salvados. ¿Alguna pregunta? Lo dejamos aquí. Muy bien, vamos.